Señal directa. División de poderes, conflicto de intereses, es el tema que tiene para usted el doctor Armando Zacarías, colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa y a quien le damos la bienvenida. Estimado doctor, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Un gusto estar con ustedes en este espacio que aprovecho para enviar un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, en estos días, uno de los temas que se ha impuesto en el escenario de la política de nuestro país lo es la confrontación que se presenta entre los poderes ejecutivo y legislativo contra el Poder Judicial, que definitivamente amerita una serie de reflexiones para ubicar la proporción del conflicto y analizar algunos elementos que nos sirvan para entender las complejas implicaciones que tiene para el desarrollo armónico del país. Primeramente, sería importante destacar cuáles son las razones por las que en las democracias occidentales como la nuestra se pensó y articularon estructuras constitucionales para separar los poderes y evitar que con la concentración en un solo poder político se lograse dispersar el ejercicio del poder, de la administración y del estado de legalidad de un país. En México se ha establecido que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, señalándose así en la Constitución en el artículo 49. Lo anterior coloca en instituciones diferentes el peso del seguimiento de la impartición de justicia, por ejemplo, en una estructura especializada en la administración de la legalidad que toca lo relacionado con el seguimiento legal y jurídico de la vigilancia, cumplimiento de las leyes y el resguardo de la Constitución, a partir del cual se va hacia una cultura de la legalidad y resguardo del Estado de Derecho. Lo referente al Poder Legislativo nos remite a la forma en que se regula cómo las fuerzas de un Estado deben ser empleadas para la conservación de la sociedad y de sus miembros, es decir, no la aplicación, sino la construcción de las estructuras normativas que regularán el funcionamiento social. El Poder Ejecutivo nos remite al ejercicio de la función pública, así como de la conducción política y administrativa del Estado. Montesquieu señala que los poderes que se atemperen los unos a los otros, que se contrapesen los unos a los otros con sus respectivos contrapesos. La controversia que conocemos en estos momentos coloca el acento en la forma en que unos y otros buscan influencias recíprocas importantes que, de no conciliarse adecuadamente, presentan panoramas de episodios de falta de claridad en las instituciones del Estado para el desarrollo de varios puntos importantes de la administración del país. Uno de los temas que ha generado este conflicto lo constituye la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que desde antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador generó tensiones con el propio sector burocrático federal y de este con el Poder Legislativo, ya en funciones, siguiendo la encomienda del entonces presidente electo, haciendo valer la aplastante mayoría en las cámaras de senadores y diputados, emitiendo de esta manera la ley correspondiente el 5 de noviembre de este año, modificando el contenido de los artículos 75 y 127 de la Constitución. De manera paralela, los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por considerar que violenta la división de poderes. Este escenario, independientemente de los elementos jurídicos que serían interesantes de analizar, dan lugar a un elemento político que no se había manifestado hasta este momento. Es decir, hubo una expresión de la oposición en el panorama político que no se había presentado hasta ese momento. Desde el 2 de julio parecía haberse dispersado la presencia de la oposición política en el país y esta constituye una acción de presencia en un panorama totalmente dominado hasta este momento por la fuerza de Morena en ambas cámaras de representación ciudadana. El procedimiento que se utilizó para establecer la impugnación lo constituyó el recurso de inconstitucionalidad que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia, en la que se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de mayor jerarquía. Así, la norma señala que la debe formular la minoría parlamentaria que constituye el 33% en la Cámara de Senadores. Una de las medidas establecidas para el momento en que la Suprema Corte
acepte dar entrada al recurso es suspender la medida que genera la controversia constitucional. Sin embargo, esta suspensión de la aplicación de la ley de remuneraciones tiene vigencia hasta que la Suprema Corte genere el debate correspondiente, el análisis y determine una resolución que dé final al conflicto. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que se ha pensado respecto del hecho de que no tendrá funcionamiento la citada ley, lo único que sucede es que su aplicación se suspende temporalmente hasta que haya una resolución de la Suprema Corte. Las reacciones del Ejecutivo y del Legislativo han tenido diferentes tonos, que van en diferentes direcciones. El senador morenista Félix Salgado Macedonio amenazó con solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador la liquidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la integración de nuevos ministros. Por su parte, el presidente de la República dijo, yo creo que se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez. El tema que tiene que ver con el hecho de una alta percepción de salarios en el Poder Judicial, si bien constituye un aspecto que debe analizarse de fondo y establecer cuotas salariales correctas, deja de manifiesto un serio problema de gobernabilidad con un enfrentamiento entre poderes sin las mediaciones de los partidos políticos que constituyen un elemento de negociación y de interacción. Así, la crisis de entendimiento entre poderes lleva la situación a un terreno específico de la Administración Federal, como es el hecho de que a partir de la suspensión de la ley, la base a partir de la cual se estableció el presupuesto federal de 2019 se tiene que corregir con la integración salarial anterior a la ley y los tiempos apremian de manera inminente porque el proyecto de presupuesto debe presentarse el 15 de diciembre. Es decir, estamos a unos cuantos días de que esto ocurra. El presidente de la República señaló que la determinación de salarios corresponde expresamente al Poder Legislativo y el argumento es válido porque le corresponde al Legislativo la elaboración del proyecto presupuestal anual. El presidente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados señaló que aplicarán la ley de acuerdo con el esquema presentado. El problema que se presenta en este campo es el hecho de que la diferencia respecto del ordenamiento es que hay una suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia para analizar y resolver el caso. Lo anterior significa que la aplicación de la ley sería ilegal. En consecuencia de aplicarse el planteamiento señalado por Mario Delgado, el ejercicio presupuestal 2019 comenzaría siendo eminentemente ilegal. Otro aspecto que se presenta en el mismo terreno de polémicas entre poderes y partidos lo ha constituido la resolución del Tribunal Federal del Poder Judicial al decretar no existir elementos suficientes para la anulación de las elecciones en Puebla, dando un fallo en favor de la candidatura del PAN, Marta Erika Alonso. Respecto de esta resolución, señaló el presidente de la República que la decisión del tribunal en Puebla es antidemocrática. No obstante, el presidente de la República señaló que hay que acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La pregunta sobre este asunto es si le corresponde al presidente de la República establecer esos juicios y reclamos o si debe ser el partido en conflicto a quien le corresponda ejercer los mecanismos de controversia aplicando las razones del partido a la resolución de la controversia y no al presidente que, de acuerdo con sus propias declaraciones, ya no es el presidente de Morena. En conjunto, se presenta un escenario muy complejo para las próximas semanas en las que las controversias entre los tres poderes tienen un tinte muy político partidista que esperemos que encuentren el cauce para dirimir las diferencias y lograr poner en funcionamiento la función y la administración pública por un camino de buen desarrollo, en el entendido de que se trata de la administración pública federal y no de una controversia de partidos políticos en conflicto. Así pues, Josefina y José Ángel, habrá sin duda elementos para comentar en las siguientes semanas y por el momento les envía un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, doctor, y hasta dentro de 8 días.